Abre la sesión, señor secretario, sírvase leer el orden del día. Buenas tardes a todos, les ruego el favor de tomar asiento, vamos a iniciar la sesión. Les agradezco bloquear sus teléfonos móviles. Me permito, señor presidente, dar lectura al proyecto de orden del día para la sesión del 17 de abril, en la que toma posesión como académico correspondiente don Camilo Gutiérrez Jaramillo. Verificación del quórum. Primero, excusa. Segundo, minuto de silencio en homenaje a la memoria del académico doctor John Lynch. Tercero, proposición de duelo por la muerte del académico John Lynch. Cuarto, saludos del señor presidente Eduardo Durán Gómez. Quinto, comunicaciones. Sexto, presentación de libros. Séptimo, posesión como académico correspondiente de don Camilo Gutiérrez Jaramillo. Toma del juramento, disertación del recipiendario sobre el tema el 31 de julio de 1900, golpe de Estado o cambio de gobierno, una nueva mirada. Entrega del diploma, imposición de la insignia de la Academia por la señora esposa doña Olga Lucía Jaramillo. Concluido el acto académico, el académico recipiendario ofrece un vino de honor en la sala Luis Duque Gómez. Leído el orden del día, señor presidente. En consideración del orden del día, ¿lo aprueban los señores académicos? Gracias, señores académicos. Señor presidente, desafortunadamente hay un traslape o coincidencia entre la sesión y la inauguración de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. El señor académico honorario, expresidente de Belisario Betancur, me ha solicitado excusarlo y presentarle al señor recipiendario un cordial saludo. Tiene compromiso hoy en la feria. Se excusan también los siguientes académicos: académico honorario Antonio Cacua Prada, académicos numerarios Alberto Corradain, Adolfo de Francisco, Adelaida Surdiz y Rodolfo Segovia, Enrique Gaviria Liévano, y los correspondientes Amílcar Acosta e Inés Arias. Hay quórum para deliberar y decidir, señor presidente. Continuamos con el orden del día. Minuto de silencio en homenaje a la memoria del historiador inglés John Lynch, miembro correspondiente de esta academia. Gracias, puede sentarse. Proposición de duelo. La Academia Colombiana de Historia, en su sesión de hoy, 17 de abril de 2018, registra el fallecimiento del eminente historiador británico, académico de esta corporación, profesor John Lynch. Ingresó a la Academia Colombiana de Historia en el año de 2008 y colaboró como integrante del comité editorial del Boletín de Historia de Antigüedades hasta su fallecimiento. Por secretaría, envíese las condolencias de la Academia a la familia del académico John Lynch y a las academias iberoamericanas de historia de las que fue miembro. En Bogotá, los 17 días del mes de abril de 2018. En consideración la proposición leída, ¿la aprueban los señores académicos? Gracias, señores académicos. Le pido al señor secretario que procedamos a dar la lectura del convenio con la Universidad de Harvard y posteriormente le voy a pedir al padre Fernán que junto con el doctor Roger Pita participó en el encuentro de historiadores de cara al Bicentenario en la ciudad de Ocaña, para que nos lea también el resumen de las conclusiones establecidas en esta reunión. Entonces, muchas gracias y señor secretario, sírvase leer entonces el texto del convenio con la Universidad de Harvard. Carta de intención para la
cooperación entre la Academia Colombiana de Historia y el programa Pretextos de Agentes Culturales en la Universidad de Harvard. La mesa directiva de la Academia Colombiana de Historia y la directora de Pretextos, catedrática de la Universidad de Harvard, doctora Doris Sommer, después de explorar áreas de colaboración y cooperación, acuerdan, primero, establecer la vinculación de la metodología Pretextos con los contenidos de los textos producidos por el legado histórico y alejados de los manuales tradicionales de historia hacia una renovación curricular en la enseñanza de la historia en el marco de la Ley 1874 de 2017, contando con el apoyo institucional de la Academia en la selección y ordenamiento de documentos históricos, cartografía, imágenes y representaciones como labor de los académicos en los diferentes trayectos de la historia de Colombia, como una propuesta de apoyo interinstitucional a la renovación curricular que le ha confiado al Ministerio la Ley 1874. Segundo, explorar el diseño y alimentación del proyecto Caminos de la Memoria, con la selección de 5 lugares de violencia en el marco de la cooperación con el gobierno de parte de la Academia en el plan del posconflicto a través del académico Rafael Pardo. Este es un proyecto que tiene el Colegio Máximo de las Academias con la oficina del posconflicto a nivel presidencial. Tercero, cooperar en la reconstrucción virtual de la ruta de la campaña libertadora de 1819. Esto en el marco de la adecuación de espacios de exposición en la sede de la Academia y además en una de las localidades de la campaña libertadora, ejemplo dado en Boyacá. La Academia ha adecuado una serie de espacios para exposiciones y tiene provisionalmente alquilado parte de las instalaciones de lo que era la librería y hay un salón especialmente adecuado para exposiciones temporales. Entonces, sería dentro de ese espacio. Cuarto, explorar el apoyo de tecnologías de la comunicación digital y recursos para su implementación. Las partes continuarán en una comunicación hasta llegar al convenio interinstitucional entre la Academia Colombiana de Historia y el programa Pretextos de Agentes Culturales que se origina en la Universidad de Harvard. Se suscribe en Bogotá a los 5 días de abril de 2018. Doris Sommer, Agentes Culturales, catedrática Universidad de Harvard. Eduardo Durán Gómez, presidente Academia Colombiana de Historia. Gracias, señor secretario. Ahora le voy a solicitar al padre Fernán González, vicepresidente, para que nos cuente sobre el encuentro de historiadores en la ciudad de Ocaña. Conclusiones de recomendaciones del Encuentro Nacional de Historiadores de Carla del Bicentenario, Ocaña, del 9 al 11 de abril de 2018. En primer lugar, se plantea la necesidad de agilizar el plan de acción dispuesto por el Gobierno Nacional para la celebración del Bicentenario de la Independencia, especialmente la conformación del Comité del Bicentenario. Se señala la importancia de reflexionar en torno a la conmemoración bicentenaria, no solo referida a los hitos y escenarios más destacados por la historiografía tradicional, sino también para contemplar de manera más amplia los matices regionales y locales. Se concibe el reto de debatir sobre el proceso de la independencia no únicamente como una remembranza de unos hechos ocurridos en el pasado, sino puestos en el contexto del presente y en el futuro, lo cual implica reflexionar sobre su incidencia en el proceso de formación de la nación, de la ciudadanía y de una cultura política en Colombia. Se resalta la importancia de procurar una mirada mucho más amplia del proceso de la independencia, más allá de la dimensión estrictamente militar, de manera que incluya el análisis de muchos más actores y perspectivas sociales, económicas y políticas. Se hace un llamado al Gobierno Nacional para trabajar mancomunadamente en la implementación de la recientemente promulgada Ley 1874 del 26 de diciembre de 2017, que restablece la enseñanza de la historia como una disciplina integrada en los lineamientos curriculares de las ciencias sociales y la educación básica y media. Se propone estudiar además la posibilidad de ir creando una asociación de asambleas, academias departamentales de historia
y Centros de Historia Local con mira a crear espacios comunes de trabajo y cooperación en materia de publicaciones, programación de eventos académicos, así también para lograr mayor capacidad de interlocución frente al gobierno, las universidades y el medio académico en general. Firman los ponentes y participantes del evento en la ciudad de Ocaña a los 11 días del mes de abril del año 2018. Muchas gracias, señor vicepresidente. Entonces, de todas maneras, queda a disposición de la Secretaría el texto de las conclusiones, así como el texto del convenio con la Universidad de Harvard para quienes quieran revisarlo más detenidamente y de pronto para quienes quieran hacer aportes también para el desarrollo de estos objetivos planteados en estos documentos. Continuamos con el orden del día, señor secretario. Presentación de libros. ¿Alguno de los académicos tiene libros para presentar hoy? Por Secretaría hemos recibido del Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay la revista correspondiente al año 2015 y el tomo correspondiente al 2016. Señor presidente, entonces damos inicio a la ceremonia de posesión como académico correspondiente de don Camilo Gutiérrez Jaramillo. Le solicito al señor recipiendario acercarse para la toma del juramento. Pero antes de tomarle el juramento, quiero oficialmente, en nombre de la institución, darle la bienvenida al doctor Camilo Gutiérrez Jaramillo. El doctor Gutiérrez es un abogado muy importante, egresado del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Ha participado en cursos de intensificación en las diferentes especialidades del derecho, en derecho indiano, en derecho público, en derecho europeo, y en ciencia política y pensamiento complejo. También tiene doctorado en educación de la Universidad de La Salle de Costa Rica. El doctor Gutiérrez Jaramillo ha asesorado a muchas empresas importantes de la capital de la República, ha ejercido la cátedra en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, en la Universidad de La Sabana, en la Universidad Católica, en la Escuela Superior de Administración Pública, en la Universidad Sergio Arboleda y en la Universidad Javeriana de Bogotá. También el doctor Gutiérrez tiene un cúmulo de publicaciones muy importantes, unas relacionadas con las disciplinas del derecho que él maneja y otras relacionadas con temas históricos muy importantes. Además, el doctor Gutiérrez es miembro fundador de la Academia Colombiana de Derecho Internacional, ha sido miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Historia desde 2017 y fue aprobado en el 2017 y también actualmente tiene su oficina profesional de abogado. Nos trae el recipiendario un interesante trabajo que ha titulado El 31 de julio de 1900, golpe de Estado o cambio de gobierno, una nueva mirada. Quedamos entonces con esa agradable expectativa de su conferencia, doctor, y lo invitamos a pasar a la mesa directiva para iniciar la correspondiente ceremonia de posesión. En primer lugar, vamos a tomar el juramento. Doctor Camilo Gutiérrez Jaramillo, ¿jura usted
por la patria y por la academia cumplir fielmente los deberes que le impone el cargo de miembro correspondiente para el que ha sido elegido? Sí, juro. Si así lo hiciere, la patria y la academia se lo premian, si no, ellas se lo demanden. Pueden sentarse. Disertación del recipiendario sobre el tema el 31 de julio de 1900. Golpe de Estado o cambio de gobierno, una nueva mirada. Tiene la palabra el recipiendario doctor Camilo Gutiérrez Jaramillo. Entonces, el texto dice así. En primer lugar, los antecedentes. Lamentablemente, el devenir político de los colombianos en el siglo XIX es el del brutal enfrentamiento en el plano político y militar de los dos partidos que entonces se disputaron el poder en una maleable y precaria institucionalidad. El trágico corolario de este pleito terminó en la gran guerra civil que conocemos como de los 1000 días, en medio de la cual concluyó el siglo XIX y así nos asomamos al siglo XX en el umbral de otras violencias. Ocurre que por cuenta de este enfrentamiento perdió visibilidad histórica un bizarro episodio político ocurrido el día 31 de julio del año de 1900, cuyos pormenores ameritan una nueva lectura en vista de que este tema poco se volvió a considerar luego de la desaparición de sus protagonistas. De hecho, a partir de 1970, salvo escasos comentarios, el tema desapareció del foco de nuestra historiografía. Me propongo entonces incursionar brevemente en aquellos matices que permitan resignificar un episodio insólito en la crónica de nuestras rupturas institucionales. En efecto, al retornar Núñez al poder en 1884, enfrentó al año siguiente a los radicales, alzados en armas contra su gobierno, pero fueron derrotados en la batalla de la Humareda que tuvo lugar el 17 de junio de 1885. El efecto de esta derrota fue el de convertir al presidente en el dueño del espacio político, con lo cual pudo impulsar la construcción de un nuevo orden político y jurídico definitivamente diferente al del radicalismo federal, contra el cual venía luchando de tiempo atrás. El día 10 de septiembre de 1885, Núñez, desde uno de los balcones de la actual Cancillería de San Carlos, mediante un discurso en el cual se refirió al triunfo militar de la Humareda, sepultó el orden constitucional del 63 con estas palabras: la Constitución de Río Negro ha dejado de existir. Pudo Núñez entonces impulsar la Carta del 86 que reemplazó la del 63. Básicamente esta Constitución estableció un régimen centralista, confesional y autoritario, con base en el cual los 9 estados soberanos pasaron a ser 9 departamentos, meras secciones administrativas dependientes del gobierno central. De esta suerte, el engranaje que permitió operar políticamente la transición a la regeneración fue el Partido Nacional, su brazo político. Este nuevo colectivo impulsado por Núñez estuvo integrado por conservadores y liberales independientes, en una romántica y sincrética aspiración suprapartidista. Accedió así Núñez en el 86 a una indiscutible magistratura política, la cual le permitió controlar a sus anchas el espacio político hasta su muerte en 1894, sin ocuparse por lo demás de los pormenores cotidianos de la presidencia, los cuales eran gestionados por designados y vicepresidentes atentos a las instrucciones de Núñez dispensadas desde el Cabrero desde 1888. En estos términos, al interior del Partido Nacional ocurrió lo inevitable, es decir, la imposible cohabitación de liberales independientes y conservadores. Esta alianza no pudo superar el episodio de un pulso político ocurrido a mediados del 87, en que el vicepresidente Eliseo Payán, entonces al frente de la primera magistratura, en reemplazo de Núñez, quien se hallaba en el Cabrero, decidió restablecer la libertad de prensa, evocando sus simpatías liberales. Alarmados con este avance liberal, los conservadores llamaron a Núñez, quien reasumió el poder privilegiando en adelante a los conservadores al interior del Partido Nacional, de suerte que se le abrieron al conservatismo las puertas del poder y la regeneración quedó en manos de Holguín y de Caro. Se inició allí una discrepancia entre dos vertientes que terminaron en una cita que ocurrió el 31 de julio de 1900, años después. Nacionalistas e históricos. En 1892 tuvo lugar un desencuentro a propósito del debate electoral para el siguiente periodo presidencial, un prolongado sexenio que se extendería hasta 1898. Dos luminarias del Partido Nacional se enfrentaban allí por la casilla de la vicepresidencia de Núñez, que entrañaba el ejercicio efectivo del mando en vista de la lejanía del presidente en Cartagena.
De una parte, Miguel Antonio Caro, el gran protagonista de la Carta del 86, capitalino y además cuñado del presidente Holguín, provisto de una mera noción libresca del país nacional, pues nunca salió de la sabana de Bogotá. Y de la otra, el general Marceliano Vélez, antioqueño y figura respetada del conservatismo de la provincia. En esta pugna y por cuenta de las usuales tensiones electorales, Núñez terminó distanciado de Vélez y se abrió paso la fórmula Núñez y Caro. Este último quedó en el 92 como vicepresidente ante la ausencia de Núñez, de modo que al fallecer Núñez y Holguín en el segundo semestre de 1894 y apagarse entonces la regeneración, Caro quedó al frente del Estado y del Partido Nacional, atento a conjurar autoritariamente cualquier amenaza. En este escenario se configuró un sector conservador integrado por los inconformes de la derrota de Vélez en el 92, liderado por la prestante figura de don Carlos Martínez Silva, quienes se dieron a conocer como los conservadores históricos. En efecto, Caro y quienes lo acompañaban en el poder y el Partido Nacional perdieron la transparencia y se enredaron en el almíbar del mando, refractarios a cualquier crítica, como suele ocurrir en estos casos. Por el contrario, los históricos inconformes con el rumbo de la regeneración configuraron la pugna entre estos dos grupos que discrepaban sobre la visión y el alcance de la Carta del 86, que a juicio de los históricos no había sido cabalmente aplicada en vista del autoritarismo de Caro. Aspiraban a que al amparo de la Carta todos los partidos políticos pudieran coexistir libremente sin restricciones. Pero llama la atención la entidad ideológica de este nuevo colectivo, el de los históricos, que lejos de actuar en forma inopinada y eruptiva, señalaron coherentemente su derrotero doctrinario en un texto político de especial significación, expresado en un extenso memorial fechado en enero de 1896, titulado como Motivos de disidencia, y conocido como el Manifiesto de los 21, suscrito por el mismo número de seguidores de Carlos Martínez Silva y probablemente fruto de su pluma, quien dejó su sello literario característico en el texto del mismo. Destaco los puntos relevantes de este documento, que vuelve al genuino realismo ecléctico de la Carta del 86, rescatando la noción abstracta de la libertad, aplazada artificiosamente durante 10 años. Paradójicamente, los delegatarios del 86 enunciaron generosamente un catálogo de derechos y garantías que fueron limitados arbitrariamente por la regeneración y el nacionalismo, de modo que son los históricos quienes llaman a ser efectivas estas garantías. Igualmente, denuncian los 21 en este documento la falacia de la predicada descentralización administrativa enunciada en la Carta como redacción a la Federación del 63. Descentralización que, por el contrario, robusteció las prerrogativas centrales del Estado en Bogotá, desvaneciendo en exceso las potestades de las secciones territoriales. Discreparon además los firmantes del manifiesto del nugatorio sistema político que se incluyó en la ley electoral, el cual, de espaldas a lo previsto en la Carta, permitió la llegada a los cuerpos colegiados solamente a los miembros de la regeneración, de suerte que en los 10 años de vigencia de la Carta, el Partido Liberal solo había podido llegar al Congreso con un solo diputado, es decir, una hegemonía al margen del sistema republicano, lo cual provocó la guerra del 95 y la guerra del 99. Denunciaron con vigor igualmente el rampante desconocimiento del artículo 42 de la Carta relativo a la libertad de prensa, en tanto que en estos 10 años no se expidió la ley de prensa, sino que se estableció una censura sistemática de espaldas a lo previsto en la Carta. Se observa con interés en el manifiesto la deliberada abstención de los firmantes de formular acusaciones personalistas, apelando solamente a la responsabilidad del Partido Conservador. Este vigoroso documento fue la plataforma de la oposición conservadora al gobierno de Caro, con lo cual se deslindaron del Partido Nacional y de la obra de Caro, procediendo como conservadores históricos. En política, este tipo de sucesos no ocurren inopinadamente, pues además de las razones ideológicas siempre hay erupciones personales que alimentan estos sucesos. Por ello no sobra relevar que el líder de los históricos y el gran protagonista de los sucesos del 31 de julio del 900, que se comentan, don Carlos Martínez Silva, en 1894 había sido fuertemente maltratado por Caro, a pesar de haber cultivado con él una fértil y prolongada amistad. Se trató de acusaciones que le formularon ese año relativas a las emisiones clandestinas, en los tiempos del gobierno de Holguín, siendo ministro del Tesoro Martínez Silva, quien con más ahínco lideró a los históricos. Con esta plataforma procedieron los históricos a adelantar en la prensa y en el Parlamento, a título de control político, una aguda oposición al gobierno de Caro, en el marco de un delicado momento, el del umbral de la campaña electoral de 1897. Por lo demás, en una situación fiscal tremendamente apurada que cercaba angustiosamente a Caro.
En este adverso escenario acariciaba la idea de buscar la reelección, una mala idea, de una parte, pues había permanecido en el poder durante 12 años, lo cual era un disparate político insostenible, y de la otra, porque a la luz del artículo 127 de la Carta vigente y del cual era autor, su reelección se subordinaba al retiro del cargo durante 18 meses antes de la elección. Procedió de esta suerte a apartarse del poder, abriéndole paso al designado Guillermo Quintero Calderón. No obstante, el designado decidió actuar sin subordinación a Caro, quien se apresuró a reasumir el poder, con lo cual quedó inhabilitado, creando de paso un teatro electoral impredecible. Así, tomó cuerpo la candidatura del general Rafael Reyes, quien en el año anterior, en el año 95, había triunfado militarmente frente a los liberales en esa breve guerra civil, y con ese prestigio tenía una muy buena opción, pues además no despertaba mayores reservas entre los históricos. No obstante, Caro sorprendió al mundo político imponiendo unilateralmente la plancha integrada por Manuel Antonio San Clemente y José Manuel Marroquín. Es materia de especulación establecer cuáles fueron las elucubraciones que ocurrieron en la calculadora mente de Caro, renuente a perder el poder para tomar esa extraña decisión, si se tiene en cuenta los extraviados y nefastos efectos que terminaron por tener para Colombia en los siguientes años, algunos de los cuales se incluyen en estas reflexiones. El signo de esta decisión se encuentra en la avanzada edad de los dos personajes. San Clemente accedería al poder a los 84 años y Marroquín a los 71. Los cálculos de Caro apuntaban a las pocas energías de San Clemente y a la poca vida que le quedaba, elementos que hacían contraste con el alcance de los desafíos que en aquellos días enfrentaba Colombia en lo político y en lo económico. Y en el caso de Marroquín, un poco menor, si bien ferviente católico y conservador, se había mantenido ajeno a los pormenores de la vida política, pues su escenario había sido la literatura, la academia y la pedagogía, como rector del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, como hacendado sabanero y un característico benefactor que desde la dirección de la Sociedad San Vicente de Paúl se ocupó laboriosamente de ejercer la caridad, exhibiendo una poca discreta renuencia a aceptar la postulación. En otras palabras, la plancha San Clemente Marroquín era la más propicia para desatar una insólita crisis, como evidentemente ocurrió, en tanto que nacionalistas e históricos jugaban a capitalizar las ventajas del vacío de poder que se avecinaba, engoñándose unos y otros. San Clemente y Marroquín. Finalmente, el 4 de julio del 98 triunfó la fórmula San Clemente Marroquín, que tenía el sello continuista de Caro, pero la dinámica de los hechos destruyó sus designios. En estos términos, al iniciarse el nuevo gobierno ocurrió un episodio con el cual no contaba Caro, que es, si se quiere, el preludio del golpe y una insólita irregularidad institucional. En efecto, por razones de salud, el presidente electo no pudo trasladarse desde Buga a Bogotá el 7 de agosto para tomar posesión del cargo, de suerte que juró en esa fecha y ejerció la presidencia el vicepresidente Marroquín, quien hasta entonces veía esa dignidad como una horrorosa calamidad, que en la vida de Marroquín se conoce como la primera administración, que duró 80 días hasta el 3 de noviembre. En ese lapso, el vicepresidente procedió con autonomía, oyendo históricos y nacionales y además cambiando el mapa político al desvanecer las herramientas autoritarias de Caro, como la famosa ley de los caballos y la censura de prensa, e impulsando la reforma a la ley electoral que tenía los liberales fuera del Congreso, lo cual agravó la división conservadora. Estos episodios despertaron en el grupo de los históricos la mayor simpatía por Marroquín, quien tomaba distancia de Caro. Así, lo que Marroquín veía como una calamidad no lo fue tanto, pues en esos 80 días le permitieron hacer un apropiado ejercicio de realismo político al marchitarse la entidad del Partido Nacional. Alarmados con estos sucesos, en noviembre del 98, los nacionales llamaron al presidente San Clemente, a quien trajeron de Buga a Bogotá a las volandas para tomar el mando, de modo que el pulso político entre las dos facciones escaló a propósito de la posesión precipitada de San Clemente, quien a la luz del artículo 116 de la Carta debía jurar ante el presidente del Congreso. No obstante, la Cámara de Representantes se encontraba integrada en su mayoría por miembros de la facción histórica, por lo cual se abrió paso el designio de impedir la posesión de San Clemente, quien optó, de acuerdo con el artículo 117, por tomar posesión ante la Corte Suprema de Justicia. La opinión en la capital era adversa a San Clemente, de suerte que frente a su residencia se aglomeró una multitud amenazante que impidió el desplazamiento del mandatario a la sede de la Corte. Sacudió entonces a un expediente rayano en la legalidad, pues tuvo que desplazarse la Corte escoltada por la tropa a la casa donde se encontraba hospedado el presidente para tomar juramento, lo cual ocurrió el 3 de noviembre.
Marroquín se retiró a su residencia en la hacienda del Chicó y, lo más grave, el presidente San Clemente hizo lo propio, pero con dirección a Anapoima, desde donde despachaba. Este episodio deja constancia de la desaprobación que de San Clemente hacía el Congreso, preludio de la crisis que removió al presidente el 31 de julio de 1900. Con base en los decretos que habilitaban a Núñez para ejercer el gobierno fuera de Bogotá, San Clemente se instaló en Anapoima, cuyo clima le permitía sobrevivir. Los méritos y antecedentes del señor San Clemente no se ponen en duda, pero un gobierno presidido por una persona permanentemente ausente de la capital, donde se encuentran las dependencias de un Estado unitario y las sedes de las legaciones extranjeras, entrañaba una desarticulación institucional desproporcionada, en la cual los ministros y los demás funcionarios del gobierno necesariamente terminaron ejerciendo unilateralmente sus funciones y además en su área suplantando al presidente. Así, lo ocurrido en Colombia entre el 3 de noviembre del 98 y el 17 de octubre del 99, fecha en la cual se inició la guerra civil con la orden del alzamiento en armas de los liberales impartida por Pablo Emilio Villar, fue el de un pavoroso desorden en la administración pública. Cuando se habla del 31 de julio del 900, se evoca el episodio del célebre sello de caucho provisto con la firma del presidente San Clemente, el cual portaban los ministros y con el cual cada uno por su lado expedía decretos que supuestamente llevaban la firma del presidente, lo cual no era otra cosa que una punible suplantación, que se toleraba como una necesidad en vista de la ausencia del presidente. Había pues una apariencia de normalidad institucional, pero el país político, los miembros del conservatismo de los dos bandos y del Partido Liberal, eran conscientes del tamaño de la crisis y de las consecuencias que ello entrañaba. De otra parte, se encontraba el desafío que enfrentó el gobierno de San Clemente en semejantes condiciones al iniciarse la última gran guerra civil colombiana del siglo XIX, el 17 de octubre del 99. En efecto, en ese año, los jefes del liberalismo colombiano encontraron cerradas las opciones para la aprobación de una reforma electoral que permitiera el libre juego de los partidos y una razonable presencia de los ministros en el Congreso, de los mismos en el Congreso, de modo que optaron por el alzamiento militar, el cual tuvo que enfrentar un gobierno ausente. Y luego de la primera fase de la guerra, que llega hasta la derrota de los liberales en Palo Negro, el día 26 de mayo de 1900, se hizo más dramática la discrepancia entre ese gobierno de Anapoima y la urgencia de articular la realidad política de lo que ocurría en Bogotá. A lo que se agregaba el ya titular de las facultades mentales de San Clemente. Relata don Luis Martínez Delgado un episodio escalofriante que a la letra dice, comillas: para que se vea que no exageramos, viene aquí a pedir de boca referir que el doctor San Clemente le escribió por esos tiempos al señor Marceliano Vargas una carta recomendándole cierto individuo para un puesto público. El señor Vargas le acusó recibo de la comunicación al doctor San Clemente y le contestó con ironía, manifestándole que por decreto de su excelencia hacía 2 meses había dejado de ser ministro. Cierro comillas. Además, se hizo explícito el hecho que suele ocurrir en este tipo de situaciones, en el sentido de que las limitaciones de un mandatario se traducen en depositar excesiva confianza en un funcionario que termina por llenar todos los espacios. De modo que el entonces ministro de Gobierno, señor Rafael Palacio, quedó convertido en una especie de superministro, al cual debían consultar los demás ministros que se ubicaban en una especie de segundo rango, desnaturalizando aún más la función presidencial. El 31 de julio de 1900. Inicialmente evocaron los conjurados el primer gobierno de Marroquín, quien ostentaba aún su calidad de vicepresidente, para evitar un burdo desarreglo constitucional y brindar una apariencia de continuidad legal, y para ello consultaron con Marroquín, quien brindó su anuencia a asumir el mando al consolidarse los hechos. De igual forma se conversó con los jefes de los liberales, para lo cual fue necesario llevar a cabo clandestinas entrevistas con don Aquileo Parra, quien se hallaba escondido y a quien se le prometió llegar a generosos acuerdos de paz luego de la sustitución de San Clemente. Faltaba el apoyo militar. El ministro de Guerra era el caballeroso y veterano general Manuel Casabianca, que con cabal profesionalismo conducía las operaciones relativas a la guerra civil contra los liberales. Si bien Casabianca era leal al gobierno, igualmente era plenamente consciente de la crisis de gobernabilidad y por lo tanto sabedor de que algo se estaba fraguando. La dinámica de la guerra condujo a contar en las Fuerzas Armadas con militares simpatizantes de los históricos, uno de ellos el que finalmente apoyó el procedimiento de cambio. Fue el general Jorge Moya Vázquez, a quien recientemente el general Casabianca le había entregado 1000 hombres para enfrentar a los liberales en la región de Sumapaz. Llegado el 31 de julio, el general Moya le hizo saber a su superior, el ministro de Guerra,
como una ardid de distracción que se haría presente en Villeta para inmovilizar al presidente. Por el contrario, Moya llegó a Bogotá y desde la Plaza de Bolívar envió a sus hombres a los cuarteles en los que no se encontró resistencia. De inmediato se oyeron las voces de los conjurados y de varios estudiantes a favor de Marroquín, quienes además coparon las edificaciones públicas. En el cuartel de San Agustín se encontraba el general Casabianca, quien se opuso verbalmente al movimiento, pero sin ofrecer resistencia militar alguna. La conducta de Casabianca hunde el gobierno de San Clemente y evita el derramamiento de sangre. El 1 de agosto en Villeta, San Clemente recibió la renuncia de Casabianca, informando lo ocurrido y señalando a San Clemente la inmensa corriente de opinión a la cual no se opuso. Solo faltaba el principal protagonista, el vicepresidente Marroquín, quien se hallaba en Bogotá, pero en sitio desconocido, a la espera del resultado de los acontecimientos que sabía ocurrirían ese día, por información que el mismo Casabianca le suministró en la mañana y a quienes los históricos buscaban afanosamente para que asumiera el poder. Por intermedio del señor Tomás Brigar, se supo ya entrada la noche donde se encontraba Marroquín, quien fue conducido por los históricos, entre ellos Miguel Abadía Méndez, al Palacio de San Carlos, previa a una comunicación con los conjurados, firmada a las 7 de la noche, en la cual, invocando el patriotismo del vicepresidente, lo llamaron a encargarse del Poder Ejecutivo de inmediato. Marroquín contestó la misiva afirmando que el carácter pacífico del movimiento le permitía invocar el artículo 124 de la Carta que facultaba al vicepresidente para ejercer el poder por falta accidental del presidente. Marroquín terminó su misiva con el siguiente recato, comillas: ustedes mismos me excusarán de que no me preste por el momento a ser objeto de aclamaciones ruidosas que me son repugnantes y que en ningún caso son convenientes. De suerte que a las 11 de la noche una salva de artillería en la Plaza de Bolívar anunció la asunción de Marroquín, quien como vicepresidente terminó el periodo presidencial el 7 de agosto de 1904. De hecho, en adelante Marroquín se anunció en todos los decretos como vicepresidente de la República encargado del Poder Ejecutivo, como se lee en una de las placas que presiden la sala de actos de la Academia Colombiana de Historia. Por lo demás, el día 3 de agosto en Villeta, el presidente San Clemente fue reducido, limitada militarmente su movilidad, y en esas condiciones falleció el día 19 de marzo de 1902, no sin maltratos excesivos, pues se quería evitar que se empleara la figura de San Clemente para establecer eventualmente un gobierno paralelo. Consumado el cambio de gobierno, importa observar que el acceso de Marroquín al poder no supuso la menor violencia. No se produjo ni un rasguño, ni empujones, golpes o maltratos físicos, solo gritos, proclamas y hechos cumplidos. De hecho, la apariencia de normalidad institucional que se le quiso dar a este episodio consistió en que a partir del 1 de agosto del año 900, en el Palacio de San Carlos había un nuevo inquilino sin siquiera tomar posesión, sin la expedición de un decreto que le diera un repaje de formalidad al cambio, sin la reunión de las cámaras para dar cuenta de la imposibilidad de San Clemente para continuar en el cargo, solamente el designio político de resolver una crisis en el marco del régimen constitucional vigente, manejando el bochorno de haber forzado el artículo 124 en la Carta ya citado como un simple bache institucional en el devenir jurídico de la República. El anuncio hecho por Marroquín acerca de los sucesos del 31 de julio fue un manifiesto dirigido a sus conciudadanos fechado el 1 de agosto, anunciando que asumía la primera magistratura y señalando las razones. La conciencia que tenían los conjurados del exceso en el cual se empeñaron los llevó a obtener una bendición jurídica que se produjo meses después por parte de la Corte Suprema de Justicia, la cual, no con base en una sentencia, sino mediante un simple acuerdo, a propósito de la exequibilidad de un decreto expedido por Marroquín, el cual expresó que la Corte Suprema de la Nación declara que el vicepresidente de la República, en virtud del título de que está investido, ha podido asumir por derecho propio el Poder Ejecutivo para ejercer las atribuciones de presidente. El eje de la motivación de esta providencia es la inteligencia de las disposiciones de la Carta sobre la ausencia del presidente. La Corte ancló su razonamiento en la inexistencia de una norma en la Carta que facultara al presidente para ejercer el mando indefinidamente fuera de la capital. Para la Corte, el presidente solo podía hacerlo por encontrarse al frente de las operaciones militares en caso de guerra a la luz del ordinal 9 del artículo 120 de la Carta del 86, caso en el cual el vicepresidente quedaba encargado de las demás ramas de la administración. De modo que, por no ser este el caso, enunció la Corte en la parte motiva del acuerdo que,
La ausencia del presidente de la capital debe considerarse como falta que ha de llenarse por el vicepresidente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124 de la misma Constitución. Este beneplácito jurídico de la Corte olvidó un detalle que siempre hizo imposible presentar como normal el cambio de gobierno, y es que el presidente titular se encontraba privado de la libertad y fuertemente custodiado por las fuerzas militares, sin mediana orden judicial alguna, ni procedimiento de ninguna clase, condición en la cual fue mantenido hasta su muerte, y solo a partir de allí sobrevino la serenidad institucional del presidente marroquí. Más allá de sus motivaciones, repito, este episodio entañó inequívocamente una ruptura constitucional, razón por la cual importa discernir las dos visiones del mismo a la luz de los protagonistas y evaluar su alcance. De parte del vicepresidente marroquí, talentoso escritor, se produjo años después un documento en el cual condensó sus recuerdos sobre el 31 de julio, escrito que solo se hizo público en 1927, en el cual afirmó la convicción que cobró en las horas en las cuales permaneció oculto, que en el evento de negarse a asumirle el poder, los conjurados declararían dictador a uno de ellos, de suerte que para evitar mayores males se sumó al movimiento, por razones de conciencia. Sin duda, otro hubiera sido la suerte de esta operación de haberse negado a Marroquín a asumir el poder en vista de su investidura de vicepresidente y la apariencia de legitimidad que esa calidad le daba. Para los conjurados era muy difícil imponer un presidente histórico, solo por la fuerza. Es tema de especulación, lo cierto es que más adelante los autores del cambio se arrepintieron profundamente, de modo que los pretextos y escrúpulos jurídicos y constitucionales esgrimidos por Marroquín ese día pesaron menos que el designio de encargarse del poder en los siguientes 4 años. De otra parte, importa destacar una voz disidente, inconforme con lo sucedido el 31 de julio. Se trata de don Marco Fidel Suárez, quien hasta esa fecha ocupó la cartera de instrucción. Suárez, caracterizado miembro del Partido Nacional, que era desalojado del poder, en un coherente ejercicio de lealtad, acudió a un curioso expediente consistente en insertar en el libro de posesiones del Ministerio de Instrucción Pública un escrito muy severo, castizo y coherente, desprovisto de expresiones altisonantes, pero con la contundencia de una pulcra redacción, fechado el 1 de agosto, en el cual protestó por lo sucedido, recordando además a los conjurados los juramentos por ellos hechos, de cumplir con la Constitución. Esta protesta de Suárez, lejos de censurar individualmente a los 31 conjurados, se dirigió a responsabilizar en forma puntual a José Manuel Marroquín, a quien calificó de usurpador, acompañado de varios sujetos armados. Llama la atención que este manifiesto se produjo en forma individual, formulado aisladamente por don Marco Fidel Suárez, no como vocero de San Clemente ni del gobierno caído, dejando claro que no contemporizaba de ninguna manera con lo ocurrido. El núcleo de la protesta de don Marco, a pesar de que en estos sucesos no hubo derramamiento de sangre, fue la censura al empleo de la fuerza militar para respaldar al nuevo gobierno como título de poder y autoridad, es decir, la ruptura institucional que el episodio entrañaba como un pésimo presidente y el inicio de episodios peores. Ciertamente el cambio de gobierno generó reacciones de los nacionalistas e intentos políticos de revesar el cambio, por ello se destaca este documento de don Marco, aislado y sincero, que resaltan sus biógrafos y que perturbó el triunfalismo de los exitosos conjurados. Finalmente, llamó la atención don Marco, el primero en hacerlo, acerca de la diferencia que se erigía entre lo ocurrido el 23 de marzo de 1867, cuando los liberales sacaron por la fuerza del poder al presidente Mosquera, por haber cerrado el Congreso, y frente a los sucesos del 31 de julio, en su opinión desprovistos de justificación, a lo que se agrega que en esa fecha aún no se tenía noticia en la capital del cautiverio injustificado al cual se vio sometido San Clemente, detalle no menor que seguramente habría censurado enérgicamente Suárez. Colombia ante el exterior. El 1 de agosto de 1900 se exteriorizó la primera decisión del nuevo gobierno consistente en la designación de los nuevos ministros del gabinete. La más notable, el nombramiento de don Carlos Martínez Silva, el promotor del cambio, como ministro de Relaciones Exteriores. De modo que importa destacar el escrúpulo con el cual desde el gobierno Martínez Silva llevó a cabo la más elocuente conceptualización de las justificaciones del cambio de gobierno. Y lo hizo redactando y enviando a los ministros diplomáticos de Colombia acreditados en el exterior una circular fichada el 16 de agosto en la cual se estableció la presentación a la comunidad internacional y puntualmente a los gobiernos con los cuales Colombia sostenía entonces relaciones diplomáticas
de las causas y justificación del tránsito ocurrido el 31 de julio. Por supuesto, estas circulares le permiten a los jefes de las misiones diplomáticas informar a los gobiernos acerca de la naturaleza y alcance de los episodios que ocurren en el país. Se trata de un relato extenso y detallado, desprovisto de animosidad hacia San Clemente, pero resaltando las dificultades de la ausencia del mismo en la capital. Luego se detiene Martínez Silva en la evaluación acerca de la legalidad de la ausencia del presidente de la capital, resaltando el aislamiento en el cual se encontraba, además de la ostensible merma de sus facultades, asunto que, si bien ameritaba un trámite de interdicción, no resultaba presentable políticamente. Para las formas de la diplomacia contemporánea, este documento se encuentra excesivamente cargado de detalles que eventualmente no era del caso ventilar en el exterior, como el tema de los sellos y la frágil autenticidad de los documentos públicos que llevaban la firma del presidente, incluyendo los tratados públicos sobre los cuales no era oportuno sembrar inquietudes en el exterior. De modo que, con base en esa motivación, Martínez Silva se solaza enseguida en la justificación del movimiento, que en su sentido explican la concurrencia de una gran masa de ciudadanos, que se tradujo en la proclamación del vicepresidente como encargado del Poder Ejecutivo con respaldo en las normas constitucionales. Era la voz del nuevo gobierno explicando su conducta. Ya para terminar, el factor Fernández. Puede aseverarse que lo ocurrido el 31 de julio de 1900 como operación política resultó exitoso. El efecto inmediato al que aspiraban los históricos se logró en tanto que desvanecieron los planes continuistas de Caro, los núcleos del Partido Nacional quedaron al margen del poder y se solucionó el enojoso asunto de un gobierno disfuncional y dislocado. Lo que no advirtieron los históricos es que a la cabeza del gobierno no llegaba un histórico, sino un gobernante que a título de encargado tenía ante sí 4 años al frente del poder sin sujeción alguna a San Clemente, quien no saldría vivo de su cautiverio, y además sin sujeción a los históricos. Bien lo decía Marroquín en el célebre verso de una de sus poesías, La perrilla, que a la letra dice: pues en más de una ocasión sale lo que no se espera. Ello por cuanto uno era el dubitativo Marroquín que nadie encontraba el 31 de junio, atento al desenlace, y otro el Marroquín en pleno ejercicio de sus facultades presidenciales del 1 de agosto. En efecto, don Luis Martínez Silva, uno de los caracterizados articuladores de la conjura, en las tratativas con los jefes de los liberales, don Aquileo Parra, acordaron varios puntos para contar con el apoyo de esa colectividad alzada en armas, uno de los cuales era la promesa de no llamar al nuevo gobierno al jefe de la policía, al general Aristides Fernández. No obstante, por petición del yerno de Marroquín, el general Marceliano Vargas, y para sorpresa de los históricos, obtuvo la designación como gobernador de Cundinamarca de Fernández, conservando además su calidad de jefe de la policía, quien luego sería el ministro de la guerra y el hombre fuerte del régimen. En su recuento de los sucesos del 31 de julio, Marroquín finaliza con estas líneas, comillas: el 1 o 2 de agosto se reunieron en casa muchos de los del movimiento para increparme el nombramiento de Fernández para gobernador. Yo entreví que alguno atribuía ese nombramiento a influencia de Marceliano Vargas. Yo me arrebaté, les eché los ajos, les declaré que si habían esperado al elevarme tener en mí un instrumento, se habían equivocado. Uno de los patrióticos designios que tenían los históricos en esta aventura política era concertar el fin de la funesta guerra con los liberales. No obstante, Fernández, fanático y enceguecido, y sin limitaciones en el nuevo gobierno, redobló los esfuerzos militares contra los alzados en armas. De él dice don Joaquín Tamayo: su inteligencia, sin ser extraordinaria, fue suficiente para inclinar en su provecho el rígido carácter del señor Marroquín. Y así, la guerra se prolongó hasta 1902, y luego ocurrieron los sucesos de Panamá y el episodio paradójico, como fue la prisión que tuvo que sufrir Carlos Martínez Silva por orden del general Fernández. En el imaginario político de quienes simpatizaron con los nacionalistas, incluso entre quienes suelen repudiar las rupturas institucionales, lo ocurrido el 31 de julio se califica como un golpe de Estado, a pesar del escrúpulo de normalidad que tuvieron sus autores. En el otro extremo, quienes acompañaron el legado histórico del grupo así llamado, entre ellos el más caracterizado cronista de este episodio, don Luis Martínez Delgado, hijo y sobrino de los cabecillas, lo allí ocurrido se denomina simplemente como un cambio de gobierno. Se trató, en fin, de un episodio que admite ser evocado como un peldaño más en la prolongada y extraviada construcción de nuestra institucionalidad, que tal vez es el único remedio para apagar definitivamente las violencias que gravitan en la historia de los colombianos. Muchas gracias. Bueno, quiero expresar
empezar, una felicitación muy especial al doctor Camilo Gutiérrez Jaramillo por esa intervención que usted acaba de hacer sobre un tema tan importante de la historia de Colombia. Yo creo que su trabajo va a ofrecer una serie de interrogantes e inquietudes a los demás académicos, y la idea es que de aquí en adelante se abra el debate sobre este tema tan importante y sobre, en particular, sobre ese periodo de la historia de Colombia. Y quiero decirle también que un académico honorario, el expresidente de la República, doctor Belisario Betancur, se encuentra también haciendo un trabajo de investigación sobre ese periodo, y seguramente usted podrá intercambiar opiniones muy importantes relacionadas con las conclusiones a que usted ha llegado. Felicitaciones, y quiero invitarlo a recibir el diploma correspondiente. Entrega del diploma. El diploma que lo acredita como miembro de esta institución dice así: República de Colombia, la Academia Colombiana de Historia, en atención a los merecimientos de don Camilo Gutiérrez Jaramillo, lo ha elegido académico correspondiente de la corporación. Bogotá, Distrito Capital, 17 de abril de 2018, el presidente Eduardo Durán Gómez, el vicepresidente Fernán González González, el secretario Luis Horacio López Domínguez. Ahora queremos invitar a la señora Olga Lucía Jaramillo, esposa del recipiendario, para que le coloque la insignia correspondiente. Agotado el orden del día, señor presidente. Muchas gracias por la asistencia a los señores académicos, a los invitados especiales. Se levanta la sesión y el recipiendario los invita a un vino de honor.